Finalmente, lo que enseña el budismo mahayana es un sacerdocio universal en el que todos los seres se vuelvan bodhisattvas, esto es, reconozcan el impulso hacia el despertar que late desde lo más profundo de su corazón. Y desde este punto de vista, recibir la ordenación de bodhisattva, ser llamado bodhisattva, no implica nada especial. No se es una categoría especial de ser humano. No se es un iniciado en la vía mistérica del budismo hacia el despertar. Formular los votos en voz alta delante del maestro, delante de la sangha, recibir los preceptos, significa reconocer, darse cuenta y aceptar que esos preceptos y esos votos estaban inscritos desde siempre en lo más profundo de nuestro ADN, en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra naturaleza humana, que es la vida misma, el cosmos, la vida universal, la que nos ha hecho así, la que nos ha puesto esa semilla dentro de nuestro corazón. Es importante la ceremonia, el paso, porque es el reconocimiento consciente. Cuando algunas personas oyen hablar de los valores del bodhisattva, de su estilo de vida, dicen, pues yo es lo que he sentido siempre, yo siempre he sentido eso. Y es así, es normal, es universal. Pero la ceremonia marca un principio de conciencia, hace que esa fuerza se vuelva evidente, se vuelva consciente y se vuelva conscientemente la fuerza directriz de nuestra existencia, al servicio de la cual se ponen todas las demás. Ese es el paso de la ordenación de bodhisattva, el paso de, digamos, un bodhisattva no ordenado a un bodhisattva ordenado. Aunque, como repito muy a menudo, la ordenación en sí misma, la ceremonia, el rito, no es garantía de nada. La ceremonia y el rito debe ser el reflejo, la confirmación de que eso es así. Pero si eso no es así, en el corazón del que recibe la ordenación, aunque haga la ceremonia, aunque haga el rito, eso no cambia, no le cambia. No hace que de no tener la aspiración al despertar, después del rito ya la tenga. El rito no es magia, no es una iniciación mágica, no hay traspaso de poderes mágicos, no hay imposición de mano, no hay transmisión de poderes místicos. Es de otra índole la ceremonia. Entonces, estas son cosas a tener en cuenta. Se dice que el camino del bodhisattva, que no olvidemos, es un camino de despliegue, de actualización de nuestra naturaleza original. Hay como fases.
Así como la semilla se va desplegando en fases, va emergiendo en fases, aunque hay un todo continuado. En la vía del Bodhisattva se habla de, por hablar, en el budismo indio le gustaba mucho crear clasificaciones y categorías. La mente india es una mente muy matemática, desde la antigüedad. De hecho, fueron ellos los que inventaron el cero y a partir de ahí el sistema métrico decimal. Entonces encontramos en los sutras y en las enseñanzas budistas siempre 3 cosas de esto, 5 cosas de lo otro, 7 de no sé cuánto, 9 de no sé qué, 49 factores, 108, hay cantidad de números que deben ser tomados con un cierto relativismo, ¿no? No debe ser tomado al pie de la letra como que la verdad absoluta está contenida en esas clasificaciones. Es como una manera didáctica o pedagógica de darle forma a algo que carece de una forma fija, de hecho. Estas 4 fases en la vía del Bodhisattva, o 5, ayer de hecho estuve hablando de lo que llamamos equipamiento, lo que se llama equipamiento en méritos. Equipamiento en méritos es todo lo que ha pasado en nuestra vida y antes de nuestra vida. Es decir, todo el conjunto de condiciones kármicas, de causas y efectos, desde el origen del tiempo hasta que emerge conscientemente la aspiración al despertar para el bien de todos los seres, a eso se le llama equipamiento en méritos, ¿no? Esto sobreentiende que el surgimiento de la aspiración al bien, al despertar para el bien de todos los seres, es ya la manifestación de una gran madurez kármica. Es un signo de que la conciencia está madura hasta tal punto de que emerge esa aspiración al despertar para el bien de todos los seres, más allá de la pura supervivencia egocéntrica, ¿no? Eso es ya un paso evolutivo muy importante. La aspiración al despertar coemerge al mismo tiempo que la visión, que es la siguiente fase. Está equipamiento en mérito, la visión, la determinación, la práctica y la realización. Y yo uso la metáfora de una excursión, por ejemplo, de trekking a la cima del Mont Blanc, por ejemplo. Primero hay que tener las capacidades de poder hacerlo. Por ejemplo, si por desgracia sufrimos una parálisis y estamos en un carrito de rueda, entonces va a ser difícil escalar hasta la cima del Mont Blanc, ¿no? Hay una serie de impedimentos físicos que nos lo impiden. ¿Qué pasa? Pues quítalo, quítalo. Entonces, tener las capacidades, que sería el equipamiento en mérito. Una persona que tenga un cuerpo sano, que esté en forma, pues está en disposición tiene el equipo de méritos suficiente para iniciar el viaje. Pero eso no basta, porque hay mucha gente que podrían hacer un viaje así y no lo hacen. No lo hacen porque no tienen el impulso, no tienen la visión de hacerlo
el impulso de hacerlo. Entonces la visión, que en este caso podría ser el surgir de la idea de decir, quiero ascender al Mont Blanc, quiero hacerlo, me veo haciéndolo, es algo que me dice, es algo que me llama, es algo que me impulsa, vale. Después, no basta la visión, está la determinación. Unos pueden tener la visión, pero después no tener la fuerza, la determinación necesaria para hacerlo. Esa es la fase de la determinación. Está la fase de la práctica, que es el ponerse en ruta. Es la práctica continuada a lo largo de los años. Y por último está la realización, que sería la culminación, la llegada a la cima y el cumplimiento pleno de la visión y el fruto de la práctica. La visión es importante para el ser humano. Un ser humano sin visión es una máquina biológica movida solo por impulsos deterministas referente a la comida, a la bebida, al territorio, a la morada, al sexo, al poder. De hecho, una visión de la existencia, una visión de la vida universal, es lo que realmente caracteriza al ser humano y lo que lo diferencia realmente del estado de existencia animal. Martin Luther King dijo: tengo un sueño, o sea, tengo una visión. Y esa visión fue ese sueño, que le llamaba sueño, fue el motor de su actividad, el motor de la transformación tan importante que produjo en la sociedad americana. Los indios americanos, los americanos originales, autóctonos, comprendieron la importancia de la visión, y cuando un joven alcanzaba la mayoría de edad, era enviado a la montaña, donde permanecía solo, a veces en ayuno, recluido en un espacio restringido, en busca de la visión. Se llama la práctica de la búsqueda de la visión. La visión no es la visión de María Auxiliadora, no es la visión de un arcángel o de un deva, no es una visión visual, es el conectar con un conocimiento, el conectar con un propósito, el conectar con el propósito particular de la existencia en uno mismo. Es como decir, descubrir la función y el rol singular que uno tiene en la existencia. Dicho de otra forma, yo ¿para qué he nacido? ¿Qué espera la vida de mí? ¿Qué debo hacer? ¿A qué debo dedicarme? ¿En qué debo enfocarme? Eso es una visión. Es la visión la que da sentido a la existencia. La visión en sí es una experiencia estructuradora de sentido. Y uno de los motivos, de las causas de la grave crisis psicológica y espiritual
que sufrimos, sobre todo en Occidente, es debido a que los seres humanos, los ciudadanos, hemos perdido el sentido de la existencia. Hemos dejado de compartir una visión común como sociedad, como, a no ser que sea la selección española y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso no le da sentido a una existencia, porque dado que el sistema se ha vuelto tremendamente productivista y consumista, se espera de la gente que sean meros productores, meros operadores de máquinas que producen cosas y que después esos mismos productores se espera que las consuman. Y se considera que este es todo el sentido de la vida, que la vida gira alrededor de eso. De manera que en realidad nos hemos convertido como pollos en una granja, encerrado cada uno dentro de su jaula, produciendo huevos. De vez en cuando nos ponen la música de Mozart para que nos dé gustito y produzcamos más, pero ese es el hecho. Nos estamos volviendo, aunque no nos demos cuenta, autómatas. Parte del automatismo. Y eso hace que la conciencia se embote, la conciencia se obnubile, se ciegue, se vuelva opaca, neblinosa, y por lo tanto no hay ningún sentido sobre el sentido de la propia existencia. Y hay de ti si te lo planteas, porque si te lo planteas ya no puedes seguir dentro del engranaje. Y eso significa, de alguna forma, tu exclusión y la condena a la soledad social. Entonces, la visión es importante. Todos estáis aquí porque, de una forma u otra, tenéis una visión. Una visión, llamémosla espiritual, o una visión existencial. Esa visión puede estar más o menos articulada, más o menos conscientemente reconocida, o puede seguir empujándoos desde el inconsciente sin que sepáis muy bien exactamente por qué y en qué consiste y por qué os movéis. Entonces forma parte de la práctica del despertar el articular cada vez más claramente esa visión que os empuja, reconocerla, identificarla. Desde el punto de vista del budismo, la visión viene dada por la visión original del Buda Sakyamuni, que son las 4 nobles verdades, el sendero octuple y, en resumidas cuentas, el triple sello de la existencia. El triple sello es todo es impermanente, puesto que todos los fenómenos son impermanentes, todos los fenómenos, incluidos nosotros mismos, carecemos de sustancia o de entidad propia, es decir, que en definitiva la naturaleza propia de la realidad y de nosotros no es otra cosa que vacuidad. Impermanencia, ausencia de entidad propia, vacuidad. A veces en la presentación de los del triple sello, vacuidad, en vez de vacuidad se presenta el sufrimiento, el dolor y el sufrimiento, porque se entiende que la ausencia de sustancia, que es el segundo sello, es ya la vacuidad, ¿no? Es precisamente la vacuidad. Y que, por lo tanto, cuando se vive de espalda
a la realidad de la impermanencia y de la ausencia de entidad propia, y uno trata de construir una existencia desde esta ignorancia, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento está asegurado, el sufrimiento es inherente a esa visión o a esa falta de visión. Entonces, esto quiere decir que si vosotros fuerais productores, consumidores perfectamente integrados en el sistema, si estuvierais satisfechos, contentos, si no hubiera ningún tipo de inquietud espiritual, algo interno que os mueve en la búsqueda de otra cosa, no estaríais aquí. Entonces, el hecho de que estéis aquí ya pone de manifiesto que consideráis que la paz que intuís, el gozo, el bienestar y la felicidad no se pueden encontrar en el mundo convencional, en el mundo, en el entorno sociocultural en el que vivimos, con los valores en los que vivimos. De alguna forma tenéis la percepción o la intuición de la impermanencia. Esto es muy importante. La impermanencia no es solo un dogma budista. Es una realidad que está por todas partes. Lo que el Buda puso de manifiesto es el hecho, que es así. Impermanencia quiere decir que todo está sometido a la transformación y al cambio, que todo nace, todo se desarrolla siguiendo sus propios condicionamientos kármicos y finalmente todo fenece, se deteriora y desaparece. Y cuando se dice todo, es todo. Es todo. Desde este punto de vista no podemos refugiarnos permanentemente en nada. No hay refugio posible. Uno puede intentarlo. Uno puede pasarse toda la vida intentándolo. Incluso uno puede creer haberlo conseguido. Pero tarde o temprano, la vida misma es impermanente. El hecho de la existencia individual, y sea lo que sea que uno haya conseguido, finalmente perdemos el control sobre las funciones vitales, las funciones vitales se deterioran, la conciencia se deteriora, puede haber una pérdida total de memoria y puede quedarse un mero organismo biológico viviendo por inercia, una vida vegetativa, sin que haya ya conciencia. O uno puede llegar con la conciencia lúcida hasta el último momento en el que se produce el colapso, la parada cardíaca, la parada cardiorrespiratoria, o sea cual sea la causa de la muerte, y a partir de ese momento se genera un proceso de deterioro biológico que en apenas unos días el cuerpo está completamente irreconocible. Si lo dejamos un poco más de tiempo, más irreconocible todavía. Y si lo dejamos el tiempo suficiente, si lo dejamos, por ejemplo, debajo de un árbol tal cual en el monte, llegará un momento en el que ya no quede absolutamente nada de ese cuerpo. Este es el hecho, esta es la realidad. Entonces, el segundo sello es que esto quiere decir que no hay ninguna esencia permanente en nosotros.
ni siquiera eso que llamamos espíritu es algo a lo que no podamos aferrar como si fuera algo permanente, ¿no? Por ejemplo, la teoría del alma, que no es cristiana, es muy antigua. El budismo la consideraba una herejía ya en la época de Buda, ¿no? Eso lo veremos. Vamos a tratar el tema en la siguiente sesión. El alma como una naturaleza espiritual que es inmutable, permanente, no sujeta al cambio, no afectada por el nacimiento y la muerte, y que siempre está ahí desde los orígenes del tiempo. El budismo, en la experiencia del Buda, tal naturaleza espiritual permanente es una construcción de la mente humana en su anhelo de evitar la angustia de la desaparición total o de la muerte total, al menos conservando la esperanza de que, como es evidente, no se puede hacer nada por evitar la muerte física, porque los siglos y los siglos nos lo vienen demostrando, ¿no? Pues al menos inventemos algo que no se puede demostrar y que por lo tanto puede seguir siendo igual de válido ahora que siempre, y es que a pesar de que el cuerpo muere, hay un alma, una naturaleza espiritual inmortal que permanece. Cuando vivimos de espaldas a la visión de la impermanencia y de la ausencia de sustancia de nosotros mismos y de la realidad, nuestra vida está destinada al dolor y al sufrimiento. Sufrimos porque nos aferramos a conservar algo que por naturaleza es imposible de conservar. Y utilizamos ingente cantidad de energía emocional, mental, espiritual, económica, arquitectónica. Hacemos ciencias, hacemos tecnologías, inventamos cosas tremendas para conservar algo que por su propia naturaleza es inconservable. Entonces, obviamente, ese esfuerzo que es contra natura, que es una negación misma de la naturaleza, está condenado al dolor y al sufrimiento. Entonces, de alguna forma, tenemos que tener esta visión. Tenemos que tener la visión consciente o inconscientemente todavía de que la realidad vivida así es dolor y sufrimiento. Y que ese dolor y ese sufrimiento tiene sus causas. Y que es posible experimentar un estado de mayor gozo, de pleno gozo interno, un estado de mayor satisfacción, y que hay una manera, hay un camino para hacerlo. De alguna manera debemos sentir que esta visión resuena con nosotros. Si esta visión, experiencia de Buda, no resuena con nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué estamos aquí? Eso, la vía del Zen, el Buda Dharma, no es una técnica reciente de bienestar personal tipo Nueva Era, los cristales, los ángeles, tantas cosas por el estilo, así, ¿no?
¿no? Implica una visión más enraizada, más profunda de nosotros mismos y de la realidad. Porque en la medida que nuestra visión sea clara y fuerte, pues vamos a tener el impulso, la fuerza necesaria para recorrer el camino. Si no tenemos una visión, no tendremos ni siquiera la motivación para recorrer el camino, ¿no? Es como cuando los padres llevan a un niño, a su hijo, y lo llevan a algún sitio por la ciudad y los niños dicen, ¿pero a dónde vamos? El padre dice, tú calla, que ya iremos, ya llegaremos, ya. Ah, pero ¿dónde vamos? Y entonces empieza a ranquear y empieza a oponerse, no quiere, porque claro, él quiere saber a dónde va, ¿no? De alguna forma, si nosotros no tenemos una visión parecida a esta, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para practicar cada día? Para continuar estudiando en la Sesshin, en el programa de estudios budistas, en la práctica diaria. ¿De dónde vamos a sacar la energía y la motivación? Considerar la práctica de Zazen como una mera técnica de bienestar o de concentración puede valer un tiempo y puede valer para llegar hasta un cierto estadio, pero no más. Entonces, por eso podemos ver cómo hay mucha gente que se acerca a las sesiones de introducción, por ejemplo, o a los dojos cuando se hacen introducciones a los nuevos. Vienen gente. Si se quedaran toda la gente que han ido por los dojos a hacer introducciones, si se quedaran toda la gente que han venido a hacer sesión de introducción aquí o voluntariado, no cabríamos, tendríamos ya un templo de 300, 400, 500 plazas. Pero la gente está buscando algo, pero no sabe muy bien qué, no tienen una visión definida, clara, articulada. Y entonces vienen a probar a ver si esto del Zen, a ver si suena la flauta, ¿no? Por casualidad. Pero claro, se encuentran con la dificultad y a pesar de que todo el mundo que se va de la sesión de introducción se va contento en el sentido que ha tenido una experiencia significativa, ha aprendido cosas, nadie habla mal cuando se va, ¿no? Y se nota que se van bien. Pero la mayoría o muchos no encuentran la fuerza, la motivación, la visión para seguir una vía como esta. Esto es para decir lo importante, la importancia de la visión. Y la importancia de clarificar conscientemente y articular conscientemente esa visión. Una vez que la visión está clara, en la medida en que la visión está clara y es firme, comienza, como quien dice, la fase de la determinación. Esto de las fases, vuelvo a decir, es relativo, ¿eh? No es que aquí acaba la fase de la visión y hay un letrero que dice está usted saliendo de la fase de la visión y está usted entrando en la fase de la determinación. No es tan así. Son como distintos aspectos necesarios que a veces se dan cronológicamente en una secuencia lineal o a veces se dan simultáneamente o incluso a veces se da una cosa emerge antes que la otra, ¿no? Pero más o menos. Así que la determinación empieza con la visión y la visión en esencia es bodhicitta, Bodaishin, o mejor dicho, Hotsu Bodaishin. Hotsu Bodaishin es la experiencia en la que
conscientemente, dándonos cuenta, aceptamos que esa aspiración al despertar para el bien de todos los seres es la fuerza que nos impulsa. Entonces, Hotsu, en ese momento le damos libre curso. Permitimos que se manifieste. Así, la aspiración al despertar no es algo que se pueda generar desde la voluntad. En el sentido de, oye, eso de la aspiración al despertar me gusta, ¿dónde puedo conseguir una? O yo quiero tener aspiración al despertar. No es una cuestión de querer, no es una cuestión de la voluntad del ego. Es que aparece o no aparece. Desde luego, el maestro, la sangha, pueden crear circunstancias, en la vida te pueden crear circunstancias que haga que emerja con más contundencia y rotundidad esta aspiración. Por ejemplo, en el budismo se dice que el mejor reino de existencia de los 6 reinos que se habla, es otra manera metafórica de designar las múltiples dimensiones que se da en la existencia. Se habla del reino infernal, ¿no?, caracterizado por la experiencia del dolor y del sufrimiento continuados e intensos. El mundo de los okaki, o de los preta, de los espíritus hambrientos, dominado por la avidez, por la insatisfacción, por el ansia, por la ambición, por la insatisfacción continuada, lo que hoy llamaríamos, desde el punto de vista de la psicología, la carencia, ¿no? El sentimiento de carencia. Sentimiento de carencia que, si lo habéis experimentado o lo habéis visto en alguien de cerca, es un agujero insondable. No importa lo que se dé y lo que se eche ahí, el agujero, como un agujero negro, lo absorbe todo y no hay manera de completarlo, porque es una patología, es un disfuncionamiento emocional, el sentimiento de carencia. Entonces este es el reino de los gakis, de los espíritus hambrientos, los espíritus que nunca tienen suficiente. Y después está el reino animal, caracterizado por el determinismo de los instintos y de los comportamientos automatizados. Está el reino humano, después está el reino de los asuras, de los semidioses guerreros, la competitividad, la lucha, la conquista, el reto, todos los niveles en los que esto se da, incluso con uno mismo. Y después está el reino de los seres celestiales, ¿no?, de los devas. Entonces, en el budismo se dice que el reino humano es el más adecuado, en el que más fácilmente se emerge la aspiración al despertar. ¿Por qué? Porque es un reino intermedio, forma parte, o sea, tiene aspecto del reino infernal, porque los seres humanos podemos experimentar el sufrimiento intensos y estados infernales, pero no solo. Somos animales, tenemos instintos animales, somos seres carentes a veces, o en cierta medida experimentamos la carencia. Somos demonios guerreros también, en cierta medida, y podemos experimentar los reinos superiores de los devas y de los seres celestiales. Pero la proporción de dolor en el reino humano no es tanta como en el reino infernal. La proporción de conciencia es mucho más que la del reino animal o del espíritu hambriento. Entonces ahí se da la ocasión para suscitar las buenas condiciones
para suscitar la aspiración al despertar. Si, por ejemplo, viviéramos en el reino de los dioses, de los devas, hay que decir que algunos humanos viven como dioses, ¿no? En grandes mansiones, siendo servidos, tienen acceso a los mejores manjares, al trato exquisito que le dan su subalterno, se desplazan en helicóptero para no sufrir atasco, en fin, están como por encima de todas los engorros de la vida y tienen todo lo que necesitan, pueden tener sexo y placer a gusto, pueden llamar a un músico de la otra parte del mundo y ponerle un jet para que venga a tocarle esa noche porque le apetece o porque es su cumpleaños. Tienen acceso a todo el bienestar material que se pueda dar. Entonces, cuando se vive un estado así, el estado de los dioses, uno se lo está pasando tan bien que para qué quiere que la cosa sea de otra forma, ¿no? Lo único que quiere es que eso siga y se conserve. Por eso, en general, estas personas suelen ser bastante conservadoras, ¿no? Porque tienen mucho que conservar. Y los que no tienen nada que conservar raramente son conservadores, son más bien transformadores o revolucionarios, quieren que la cosa cambie para tener algo que conservar, ¿no? Entonces, los dioses, los semidioses, los devas, están a gusto, ellos están a gusto en su mundo. Entonces, no experimentan dolor, no experimentan dificultad, no experimentan sufrimiento. El tiempo cósmico allí fluye de otra manera completamente distinta y podrían pasarse en ese Olimpo una eternidad. Esto es para decir que la aspiración al despertar requiere ciertas condiciones, así como la floración de un brote de almendros requiere también ciertas condiciones para que haga así, ¿no? Cuando tiene el sol adecuado, la humedad adecuada, el agua adecuada, que el árbol está sano, ¡pam!, se da la floración del brote. Y esa es la aspiración al despertar. Es importante tener fe en el despertar. ¿Vosotros creéis en el despertar? El otro día me llamó la atención cuando Ernesto dijo, yo es que creo en el despertar. Y me gustó mucho que lo dijera explícitamente. Porque a lo mejor si preguntamos, si preguntamos ahora, igual nadie va a decir que no cree, ¿no? Pero hablando en una conversación de cafetería o fumando un cigarrillo ahí cuando el maestro no te oye, ni ningún monje te oye, ni nada, me dice, oye, pero ¿tú crees esto del despertar? Pero esto del despertar, aquí se habla todo el tiempo de despertar, pero ¿eso qué es del despertar? Yo el único despertar que conozco es cuando suena la campana a las 6:30, ¿no? Y me tengo que levantar de la cama. Y ese despertar no me gusta. Es decir, ¿vosotros creéis en el despertar? ¿Creéis que es posible despertar? ¿Creéis que el Buda despertó? ¿Creéis que el Buda es un Buda? ¿Un ser despierto? Es importante preguntarse eso. Porque en función de eso, uno se responde a la pregunta, ¿y yo qué diantres hago aquí con esta vasca? ¿Por qué estoy yo aquí con esta vasca? Y no con otra. Porque se supone que los bodhisattvas, los practicantes, somos personas que aspiramos al despertar. O sea que diseñamos nuestra existencia, nuestra vida, en pos, de manera que todas las circunstancias vayan confluyendo en pos de ese despertar. Entonces la aspiración al despertar
está basada en la fe en el despertar. Pero ojo, fe no en el sentido católico o occidental del término de creer en algo que no se ve, creer en algo que no se sabe lo que es, en una entelequia de alguna manera, porque si ni se ve, ni se oye, ni se concibe, ni se sabe qué es, eso es una entelequia. No se trata de esto. Es fe en el sentido en el que habla el Xi Jinping o el Xi Jinping, fe en el sentido de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en ese impulso que uno siente que lo lleva en pos de una búsqueda espiritual. Entonces, confianza en ese impulso, es la confianza en ese impulso lo que nos permite darle libre curso, abandonarnos a él y seguirlo. Y seguirlo. Esa es la aspiración al despertar. Aspiración al despertar para el bien de todos los seres. Este para el bien de todos los seres parece que es una coletilla, parece una letanía que repetimos a menudo, pero realmente podemos decir que es lo que diferencia la actitud en el Mahayana de la actitud en el Theravada, más o menos. No exactamente así, pero más o menos, de una forma rápida y arquetípica. Que en el Theravada los monjes buscan la liberación también, pero de alguna manera se concibe la propia liberación del samsara, mientras que el despertar en el budismo mahayana es considerado, como dije ayer, como un medio hábil necesario para beneficiar a todos los seres, para ayudar a todos los seres a salir del dolor y del sufrimiento. Entonces, esto no es retórica, no es catecismo, algo que uno aprende. Sí, ¿cuál es el catecismo aquí? Ahí está, vale, ya está, ya me lo he aprendido. No, es una realidad vivida y actualizada continuamente. ¿Acaso el dolor, el malestar, el sufrimiento que vemos en nuestro entorno y en nosotros mismos nos deja indiferentes? ¿Nos da igual? ¿O hemos creado una opción de vida que consiste en evadirnos y evitar la conciencia de ese dolor y de sufrimiento? Evadirnos en algún tipo de torre de marfil. Incluso Zazen puede convertirse en una torre de marfil, ¿no? En una burbuja que uno utiliza para protegerse del dolor del mundo. Es un error, pero es un error en el que algunos caen. O usamos una vida basada en la búsqueda del confort, del placer sensorial, de la búsqueda de sensaciones placenteras, turismo gastronómico, etcétera, etcétera, ¿no? Turismo sexual, para embotar los sentidos y onnubilar la conciencia del dolor. ¿Hemos optado por esas cosas? ¿Por esas opciones? ¿O estamos optando por otra opción? Porque lo jodido en la vía del Bodhisattva, esto lo borra después, es que parece contradictorio con una reacción también muy humana, que es la de evitar el dolor y la conciencia del dolor, y encontrar sistemas de vida que si no resuelven el dolor y sus causas, por lo menos te evaden de ellos, te evade de ello, ¿no?
Eso es lo que encontramos a nuestro alrededor. ¿Quién se preocupa realmente de indagar y profundizar en las causas del sufrimiento social e individual de la gente? Aparte de los médicos o de los psicólogos. Entonces hay una especie de instinto que lo vemos en los animales, en los perros. Si están en una situación inconfortable, ellos siempre buscan otra situación que sea mucho más confortable. Lo buscan por instinto. Y nosotros los seres humanos también, por instinto, buscamos, si no podemos resolver el dolor y el sufrimiento ajeno o nuestro, pues evadirnos, alienarnos de eso, distraernos, olvidarlo. Y a veces lo conseguimos por un tiempo. Después la impermanencia y la realidad siempre va a venir a azotarnos en las narices como un viento frío, ¿no? Pero decía, lo aparentemente contra natura del Bodhisattva es que su voto es estar en la conciencia permanente del dolor y del sufrimiento, tanto de los demás como de sí mismo. Porque es esta conciencia permanente del dolor y del sufrimiento lo que le azuza, le estimula. Es la compasión de la que hemos estado oyendo hablar en la comida, ¿no? Le azuza a trabajar, a practicar, a hacer algo. Esa es la aspiración al despertar, que necesita una fuerte adhesión emocional. O sea, a pesar de que la aspiración al despertar surja en nosotros debido a las circunstancias kármicas como signo de maduración, y que sea un impulso que está más allá de nuestra voluntad, pero para que fructifique requiere nuestra total adhesión emocional. Es decir, la aceptación de que eso es así y el poner toda nuestra energía emocional al servicio de, en diapasón con. ¿Entendéis? No es algo que se pueda vivir de una forma despersonalizada, diciendo, no, a mí como me ha salido esto de la aspiración al despertar, pues mira, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pues yo lo sigo, pero a mí, de verdad, pues, me da igual, o sea, esto no es mío, esto no sé de quién es, no sé por dónde ha salido, ¿no? No es esa actitud, ¿no? Es la actitud de decir, sí, reconozco esta aspiración en mí, puede que no sepa de dónde viene, como el poema de Santideva que decía, yo, que era como un mendigo buscando un mendrugo de pan entre los contenedores de basura, de pronto me he encontrado una perla preciosa, que es la aspiración al despertar. Santideva en la marcha hacia la luz. Pues nosotros a lo mejor íbamos buscando un novio, o una novia, o algo que calmara nuestro sentimiento de carencia, y resulta que de pronto nos encontramos con un hábito budista, en una comunidad budista, haciendo sazen, y efectivamente sintiendo como algo, sí, esto debe ser la aspiración al despertar, ¿no? Diciendo, anda, ¿y esto de dónde viene? ¿Yo cómo estoy aquí? ¿Yo cómo he llegado hasta aquí? No se sabe, pero este es el hecho. Esto es lo que es, ¿no? Así la adhesión emocional es decir, ah, sí, es como en el matrimonio, cuando dice, ¿quiere estar? Sí, quiero, lo quiero totalmente. Uno no puede decir en ese momento, yo lo quiero, pero si no ronca. Si ronca no lo quiero. No, la adhesión emocional implica que vamos a ello.
toda mi energía en ello. Después pasará lo que pasará, pero en principio y de entrada toda la energía emocional en ello. Después se dice que para que esta aspiración cuaje y tome forma, es necesario encontrar a un maestro de la transmisión. De hecho, es gracias y a través del maestro de la transmisión, que es un maestro de una tradición, de una transmisión, como todo esto se va poniendo en orden. ¿Cómo estamos haciendo aquí? Es a través de la tradición, a través de la enseñanza que yo he recibido de mis maestros, a través del proceso de clarificación de mi propia aspiración que viví con mis maestros y que gracias a ello pude clarificar, identificar, ponerle nombre, ordenar, encauzar. De la misma forma, ahora está sucediendo aquí con vosotros. En este sentido, la tradición y la transmisión es importante y el maestro es importante como catalizador de todo esto. El maestro se encuentra en una posición intermedia y es un eslabón entre el Dharma transmitido por las generaciones pasadas y los practicantes que se acercan. Entonces, a través de ese eslabón, como en el Ketsumyaku, se produce la vinculación, se produce la transmisión y se produce la inclusión en la totalidad, como está ilustrado en el Ketsumyaku. Yo no puedo ni siquiera imaginar o pensar qué habría sido de mí si, o sea, en el sentido de qué vida estaría viviendo ahora o cómo sería yo si no hubiera encontrado el Zen, a mi primer maestro, a mi segundo maestro y a todos los maestros que he encontrado, de todos los cuales he recibido enseñanzas preciosas. Es por la existencia del maestro, que es el atractor, como en química, ¿no? Y el catalizador es la plasmación de los tres tesoros Buda, Dharma y Sangha, que esas tres palabras contienen tanto universo, aunque sean solo tres palabras. Todo se condensa, se concentra y se cataliza a través de la figura del maestro. Entonces, encontrar, no solo encontrar, sino encontrar y seguirlo. No solo encontrar al maestro de Dharma, sino seguirlo, seguir el Dharma del maestro y seguir al maestro del Dharma. Seguirlo es suishin. Se dice en japonés, sui es seguir, shin, el espíritu, el corazón. Seguir no quiere decir seguirlo a todas partes, incluso cuando va a mear, ¿no? No, maestro, es que te estoy siguiendo, ¿no? Pero no me sigas tanto, ¿no? Que esto lo tengo que hacer yo solo. No, pero yo es que le estoy siguiendo. Me estás siguiendo, me estás persiguiendo, ¿no? Hay que entender lo que significa seguir al maestro, seguir el espíritu del maestro. Entonces, seguir el Dharma que el maestro enseña, seguir el curso del Dharma, o sea, mirar la luna, no mirar el dedo que señala la luna. Y la luna es la realidad, es el Dharma del Buda. Entonces,
Yo considero que sigo en el intento de seguir el Dharma, y esto es gracias a mis maestros, porque ellos me enseñaron a seguirles a ellos y a través de ello seguir el Dharma. E incluso cuando ellos han muerto, yo no he dejado de intentar seguir el Dharma. Si seguir al maestro no es solo seguir a la persona, al maestro personal, es seguir el Dharma enseñado por el maestro. Seguirle quiere decir unificar el propio espíritu con su espíritu. Es unificar la propia intención con su intención. Es, de alguna forma, compartir su visión y hacerla propia. Yo cuando llegué a París con 21, 22 años, 23 años, yo tenía una fuerte necesidad y búsqueda espiritual, pero completamente desarticulada, completamente confusa, completamente vaporosa. No sabía. Pero fue siguiendo al maestro, oyendo su enseñanza, siguiendo su espíritu, armonizándome con él. Finalmente, cuando yo le escuchaba al maestro de Shimaru expresar su visión y su misión, yo por un lado me embobaba diciendo, pero por otro lado me daba mucho miedo, porque una cosa que a mí me superaba completamente. Yo era muy tímido con las mujeres y sobre todo lo que quería era ligar mucho. O sea, eso sí que era una motivación fuerte en mi vida, ¿no? No, lo digo en serio, ¿no? Y entonces, pero lo otro sí, de acuerdo, yo soy un poco espiritual, ¿no? Pero es que eso es mucho, eso es como... Y después, a base de los años, de la práctica, del roce, de la maduración, de la adhesión, poco a poco he ido dándome cuenta de que esa visión ya es mía, ya estoy en ella y ya está en mí y ya la sigo, ¿no? Y de hecho toda mi vida está al servicio de esa visión y misión. Esto no hubiera sido posible, esta articulación y esta catalización de mi propia aspiración, si no hubiera encontrado a mis maestros. Por eso es importante encontrar, reconocer y seguir a un maestro de la transmisión. Digo reconocer porque encontrar lo que es encontrar el encuentro físico, eso es muy fácil. Yo me encuentro con mucha gente y mucha gente me encuentra, ¿no? Físicamente, saludo, doy 2 besos, incluso hablo, incluso doy charla y la gente escucha, pero eso no significa que todo el mundo reconozca, todo el mundo vea y todo el mundo decida seguir. Son cosas distintas. Hay gente que sí reconocen y ven, pero no tienen la fuerza, no tienen la predisposición o no tienen las circunstancias kármicas adecuadas para seguir. Pero para que el camino pueda realizarse plenamente es necesario encontrar, reconocer y seguir, las 3 cosas. Y es también gracias a un maestro como, o a través de un maestro, como uno recibe la ordenación.
de bodhisattva. Como uno recibe el Ketsumyaku, el linaje, la transmisión del linaje. Y como uno entra en el Buddhagotra, en el linaje de los Budas. Esto no es solo tampoco una cosa o formalista, sino algo que tiene muchísimo calado. Que si no hubiera maestro, ¿quién le iba a ordenar a uno? Bueno, uno se puede ordenar solo, ¿no? Hay gente que se ordena solo y se autonombra solo y se autoinventa solo, sin necesidad de nadie. Desde la antigüedad han existido los budas que se despiertan ellos solos, ¿no? Pero en la tradición mahayana es distinto, ¿no? El encadenamiento en el linaje es importante. Muy bien, pues hemos estado mirando esto hasta ahora. Finalmente, lo que enseña el budismo mahayana es un sacerdocio universal en el que todos los seres se vuelvan bodhisattvas, esto es, reconozcan el impulso hacia el despertar que late desde lo más profundo de su corazón. Y desde este punto de vista, recibir la ordenación de bodhisattva, ser llamado bodhisattva, no implica nada especial. No se es una categoría especial de ser humano. No se es un iniciado en la vía mistérica del budismo. Dicen, pues, yo es lo que he sentido siempre. Yo siempre he sentido eso. Y es así, es normal, es universal. Pero la ceremonia marca un principio de conciencia, hace que esa fuerza se vuelva evidente, se vuelva consciente y se vuelva conscientemente la fuerza directriz de nuestra existencia, al servicio de la cual se ponen todas las demás. Ese es el paso de la ordenación de bodhisattva, el paso de, digamos, un bodhisattva no ordenado a un bodhisattva ordenado. Aunque, como repito muy a menudo, la ordenación en sí misma, la ceremonia, el rito, no es garantía de nada. La ceremonia y el rito debe ser el reflejo, la confirmación de que eso es así. Pero si eso no es así, en el corazón del que recibe la ordenación, aunque haga la ceremonia, aunque haga el rito, eso no cambia, no le cambia. No hace que de no tener la aspiración al despertar, después del rito ya la tenga. El rito no es magia, no es una iniciación mágica, no hay traspaso de poderes mágicos, no hay imposición de mano, no hay transmisión de poderes místicos. Es de otra índole la ceremonia. Entonces, estas son cosas a tener en cuenta. Se dice que el camino del bodhisattva, que no olvidemos, es un camino de despliegue, de actualización de nuestra naturaleza original. Hay como fases.
Así como la semilla se va desplegando en fases, va emergiendo en fases, aunque hay un todo continuado. En la vía del Bodhisattva se habla de, por hablar, en el budismo indio le gustaba mucho crear clasificaciones y categorías. La mente india es una mente muy matemática, desde la antigüedad. De hecho, fueron ellos los que inventaron el cero y a partir de ahí el sistema métrico decimal. Entonces encontramos en los sutras y en las enseñanzas budistas siempre 3 cosas de esto, 5 cosas de lo otro, 7 de no sé cuánto, 9 de no sé qué, 49 factores, 108, hay cantidad de números que deben ser tomados con un cierto relativismo, ¿no? No debe ser tomado al pie de la letra como que la verdad absoluta está contenida en esas clasificaciones. Es como una manera didáctica o pedagógica de darle forma a algo que carece de una forma fija, de hecho, hacia el despertar. Formular los votos en voz alta delante del maestro, delante de la sangha, recibir los preceptos, significa reconocer, darse cuenta y aceptar que esos preceptos y esos votos estaban inscritos desde siempre en lo más profundo de nuestro ADN, en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra naturaleza humana, que es la vida misma, el cosmos, la vida universal, la que nos ha hecho así, la que nos ha puesto esa semilla dentro de nuestro corazón. Es importante la ceremonia, el paso, porque es el reconocimiento consciente. Cuando algunas personas oyen hablar de los valores del Bodhisattva, de su estilo de vida,